Mi nombre es Yolimer Quinayas Piso, estudiante de la Universidad Surcolombiana, en la Facultad de Derecho, y hoy vengo a hablarles sobre el análisis jurisprudencial de la sentencia C-1194 del 2008. El magistrado oponente es Rodrigo Escobar Gil, la demandante es Mónica Andrea Hoyos y demanda de inconstitucionalidad contra el inciso final del artículo 768 y 1932 del Código Civil. Las pretensiones, la ciudadana Mónica Andrea Hoyos solicita al tribunal que se declare la inexequibilidad del artículo o del inciso final del artículo 768 y el inciso final del artículo 1932 del Código Civil por considerar que vulnera el principio de la buena fe y el principio de la autonomía de la voluntad privada. En los fundamentos de la demanda, la ciudadana Mónica Andrea Hoyos dice que el artículo 768 es inconstitucional, tanto dispone que el error de derecho no admite prueba en contrario, a diferencia de lo que sucede con el error de hecho. La accionante cree que los dos problemas deben aceptar prueba en contrario, porque se desconoce la falencia de la mente humana y ya que la buena fe debe ser presumida en todos los casos particulares. Con respecto al artículo 1932, considera el accionante en la medida que cuando se resuelva el contrato de compraventa a causa del incumplimiento del comprador de no pagar el precio establecido, ese comprador será considerado como poseedor de mala fe. Como poseedor de mala fe para efectos del abono de las expensas en su favor y los deterioros del vendedor, siempre que el primero no pruebe que sufrió un detrimento en su fortuna sin culpa, consagra una presunción de mala fe. Esto cree la accionante o la ciudadana está violando el principio de la buena fe, que se presume el principio de la buena fe porque la buena fe debe ser presumida y la mala fe debe ser demostrada. También considera que se está violando el principio de la autonomía de la voluntad privada, ya que las personas dentro del ordenamiento jurídico pueden disciplinar las relaciones económicas y jurídicas que quieren disponer. La Corte invita a varias instituciones que hagan el pronunciamiento sobre el tema, el pronunciamiento sobre el tema y entre esos está la Universidad de Rosario, la Universidad Nacional de Colombia, está la Academia Colombiana de Jurisprudencia y el Ministerio de Interior y de Justicia. Todos en su pronunciamiento hacen como el mismo análisis y declaran la exequibilidad del artículo 700 o del inciso final del artículo 768, ya que en 1994 o ya existe una sentencia de 1994, la cual es la C544 del 1994, en la cual la Corte Constitucional ya hizo un estudio sobre el tema, sobre el artículo 768, por lo cual este fenómeno, o sea, el fenómeno de cosa juzgada. El único pronunciamiento que habla sobre la autonomía de la voluntad privada es la del Procurador General de la Nación, el cual dice así: el concepto de la facultad de la autonomía de la voluntad privada se define como la facultad reconocida por el ordenamiento positivo a las personas para disponer sus intereses con efecto vinculante y, por tanto, para crear derechos y obligaciones con límites generales del orden público y las buenas costumbres, para el intercambio de bienes y servicios o el desarrollo de actividades de cooperación en el ámbito privado. Entonces, con el principio de la autonomía de la voluntad privada, podemos celebrar contratos o no celebrarlos. En principio, en virtud del solo consentimiento y por lo tanto sin formalidades, porque las formalidades pueden reducir el ejercicio de la voluntad. Determinar con amplia libertad el contenido de sus obligaciones y de los derechos correlativos, con el límite del orden público, entendido de manera general como la seguridad, la salubridad y la moralidad públicas de las costumbres. Como tercero, tenemos que también crear obligaciones entre sí, las cuales en principio no producen efectos jurídicos respecto a otras personas,
pues estas personas no son vinculantes o no vinculan dentro del contrato, no hacen parte de él por no haber prestado su consentimiento. El procurador dice que le corresponde el llamado efectivo de relativo de aquel. Las consideraciones de la Corte. Bueno, la Sala observa que la citada sentencia de la C-544, la Corte no limitó los alcances del fallo ni los cargos propuestos en la demanda, ni en su confrontación ni en determinadas disposiciones constitucionales. Por lo tanto, en medida que la Corte pues, ya estudió la conformidad de la citada norma con la Constitución política, ella está amparada por una sentencia que ha hecho tránsito a cosa juzgada constitucional, y la Corte estará en lo resuelto en la sentencia C-544 de 1994. Esto con respecto al artículo 768 del Código Civil. El problema jurídico. La Sala, o le corresponde a la Sala, establecer si es violatorio el principio de la buena fe y de la autonomía de la voluntad privada, esto según el artículo 1932 del Código Civil, respecto al efecto del abono de las expensas al comprador y los detenimientos del vendedor. Una presunción de mala fe para el primero cuando no pague el precio y que adicionalmente no pruebe que ello obedeció o a que sufrió en su fortuna, sin su culpa y que se le hizo imposible pagar con su obligación. Entonces, pues ya como encontramos aquí que el obiter dicta que la Corte Constitucional ha considerado que la buena fe ha pasado de ser un principio general para transformarse en un postulado constitucional. Su aplicación y proyección ha adquirido nuevas implicaciones en cuanto a su función integradora del ordenamiento y reguladora de las relaciones entre particulares y entre estos y el Estado. La ratio residenti, esos argumentos tenemos como primero que el principio de la autonomía de la voluntad privada ha sido definido por la doctrina del derecho civil y la jurisprudencia constitucional como el poder de las personas reconocido por el ordenamiento positivo para disponer con efecto vinculante de los intereses y de los derechos de los que son titulares y por ende crear derechos y obligaciones que siempre respete el orden público y las buenas costumbres. Como segundo tenemos que la jurisprudencia ha señalado que este principio encuentra fundamento constitucional en los artículos 13 y 16 de la Carta Magna, en tanto reconocen respectivamente el derecho a la libertad y el libre desarrollo de la personalidad. Esos derechos permiten inferir que se reconoce a los individuos la posibilidad de obrar de acuerdo a su voluntad, siempre y cuando respeten el orden jurídico y los derechos de las demás personas. El principio de la autonomía de la voluntad privada en el marco del Estado colombiano debe ser interpretado conforme con los principios, los valores y los derechos reconocidos por la Carta y propios del Estado social de derecho, lo cual significa que el postulado, como ya lo han señalado, no tiene una connotación absoluta y por tanto admite excepciones relacionadas entre otras con la realización de la justicia y respecto a los derechos fundamentales. Ya en el inciso final del artículo 1932 del Código Civil establece que cuando se presenta la resolución del contrato de compraventa por el incumplimiento del comprador de pagar el precio, pues a efecto del abono de las expensas en su favor y de los deterioros al vendedor, se le considera como poseedor de mala fe a menos que pruebe que el incumplimiento de su obligación se debió a un detrimento en su fortuna extenso de su culpa, por lo cual no pudo realizar el pago pactado. Es claro para la Sala que no se trata de una presunción de mala fe para el comprador. Por el contrario, dicha presunción es una medida de carácter excepcional, que invierte también como tal para demostrar lo contrario, pues la prueba.
y que se configura cuando se presentan unas especiales circunstancias como son no pagar el precio pactado en el contrato de compraventa y no probar que ello ocurrió por causa de un menoscabo sufrido en su fortuna y que es extenso de su culpa. Por lo tanto, la Corte Constitucional en la sentencia C-1194 del 2008 resuelve como primero estarse resuelto a lo que está estipulado en la sentencia C-544 de 1994 que declaró exequible el inciso final del artículo 768 del Código Civil. Segundo, declarar exequible el inciso final del artículo 1932 del Código Civil en relación con los cargos formulados por la accionante. Bien, eso como tal es el análisis de la sentencia, el resumen de la ficha jurisprudencial de la sentencia C-1194 del 2008. Como conclusión final tenemos que respecto a la sentencia C-1194 del 2008, la Corte ha sido muy clara en el concepto de la autonomía de la voluntad privada. Pese a no estar plasmada en la Constitución, es un principio reconocido por todo el ordenamiento positivo con el cual nos permite vincular nuestros intereses con el de otras personas y así ir creando derechos y obligaciones que las partes están sujetas a cumplir. Como se ha dicho antes, este principio pues no aparece como tal en la Constitución. Este principio se desprende y encuentra fundamento en algunos artículos, como por ejemplo en los artículos 13 y 16. No es un derecho fundamental o no se encuentra así, es un principio y su naturaleza irradia todo el sistema jurídico, también como el principio de la buena fe, el cual también pues se habla en esta sentencia. La autonomía de la voluntad le reconoce al individuo la capacidad de celebrar su autonomía sin recibir discriminación de ningún tipo, ni obstáculo más allá que los del derecho le impone y los derechos de los individuos. Siguiendo con esta idea, este principio no es absoluto. Como se menciona en esa sentencia, la autonomía de la voluntad tiene límites, y estos límites los encontramos cuando el legislador los impone a través de la norma. Esto no impide que el ejercicio de la autonomía de la voluntad pueda ser llevado, sino que por el contrario permite regularlo. Regula la conducta, regula nuestra autonomía sin impedir que la podamos ejercer. Esto pues, como les digo, no impide que podamos ejercer el ejercicio de la autonomía de la voluntad, sino que nos permite también satisfacer las necesidades pues de las partes y en sí pues con ello también los de una sociedad. El principio de la autonomía de la voluntad que la Corte estudia para saber si se vulnera o no del artículo 1932 del Código Civil, el cual dice, me permito leer, la resolución de la venta por no haberse pagado el precio dará derecho al vendedor para retener las arras o exigirlas dobladas y además para que se le restituyan los frutos, ya en su totalidad si ninguna parte del precio se le hubiere pagado, ya en la proporción que corresponda a la parte del precio que no hubiere pagado. El comprador a su vez tendrá derecho para que se le restituyan la parte que hubiese pagado del precio. Para el abono de las expensas al comprador y los deterioros del vendedor, se considerará al primero como poseedor de mala fe, a menos que pruebe haber sufrido en su fortuna y sin culpa de su parte menoscabos tan grandes que le hayan hecho imposible cumplir lo pactado. La Corte resolvió al final que esto es exequible y que no vulnera el principio de la autonomía de la voluntad privada, pues como ya sabemos, este principio tiene límites y se encuentra en la norma. Y lo que busca este artículo es imponer una sanción por parte o a la parte que incumpla con el pago del precio fijado. Pero pues, como se mencionó en la sentencia, esto solo da como lugar a que se demuestre lo contrario con pruebas. Pero las partes en su momento respecto a la autonomía de la voluntad privada en ningún momento o al momento de celebrar el contrato tuvieron o tienen la libertad de crear, modificar respecto a la venta. La autonomía a la hora que tienen de crear el contrato, ellos pudieron establecer la fecha, el modo de pago y muchas otras cosas que les parecieran conveniente a la hora de resolver eso. Entonces, este inciso final no vulnera como tal el principio de la autonomía, pues se le permite a las partes establecer todo lo que quieran en su contrato
sin salirse obviamente del marco jurídico. Por lo tanto, este principio no fue violado.